Don Víctor Santana, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, muy deseosos de que usted nos explique con la sencillez con que lo pueden hacer los que dominan un tema, finalmente, qué demonios es lo que está pasando con el Brexit y con la señora Theresa May que quiere ponerlo en vigencia en contraviento y marea en la Gran Bretaña y en Europa. ¿Qué está pasando? Bueno, es muy interesante ver lo que está pasando porque a día de hoy no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. Previsiblemente, el 29 de marzo del 2019, en unos meses, el Reino Unido va a salir de la Unión Europea. Pero a día de hoy eso ya no es tan seguro como lo era hace 6 meses. Entonces, tendríamos que abrir el análisis de varias situaciones. Theresa May es una de las personas que estaban en contra del Brexit y fue la persona que sus compañeros de partido decidieron que iba a ser la encargada de liderar el Brexit hace ya 2 años. Y lo que hemos visto, por ejemplo, hace unos días, esa moción de confianza a Theresa May, venía sobre todo por los férreos defensores del Brexit, que ven como Theresa May está intentando acabar con el Brexit o diluir la idea del Brexit, ¿no? Bueno, pero ¿y entonces finalmente en qué quedamos? Theresa May logra imponer su punto de vista porque parece que en la Gran Bretaña no todos los votos están en su favor. Fracasó una moción de censura, es cierto, pero quedó en evidencia que hay un grupo muy importante de diputados y una parte muy grande de la opinión pública de la Gran Bretaña que no está de acuerdo con la salida de la Gran Bretaña de Europa o con la salida en las condiciones en que lo propone Theresa May. Tú lo has dicho, no es tanto que haya una gran opinión, una gran parte de la opinión pública que no esté a favor de las salidas del Reino Unido de la Unión Europea, porque eso quedó demostrado hace 2 años en el referéndum que ganó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que hay una gran parte de la población que no están a favor del acuerdo que May ha llegado con la Unión Europea para salir del Reino Unido, porque es un acuerdo muy poco beneficioso para la población del Reino Unido. Para que os hagáis una idea, esto es un acuerdo en donde Reino Unido tiene que seguir formando parte del mercado único, de la unión aduanera dentro de la Unión Europea. Cualquier acuerdo comercial que la Unión Europea llegue con otros países, como puede ser, por ejemplo, China, China va a poder acceder al mercado del Reino Unido en las condiciones que la Unión Europea lo establezca, pero Reino Unido no se va a poder beneficiar de acceder al mercado chino por la situación y por el tratado que Theresa May ha llegado con la Unión Europea. Entonces, de esos 117 diputados que el otro día, diputados conservadores, que el otro día votaron en contra de Theresa May, no todos ellos eran férreos defensores del Brexit. Podemos hablar de que unos 80 fueron defensores del Brexit en su momento, pero el resto de unos casi 40 diputados son diputados que en su momento apoyaron el Remain y a día de hoy dicen que este acuerdo va a perjudicar ya no solo al gobierno y los intereses del Reino Unido, sino a todos los ciudadanos en el Reino Unido. Bueno, y entonces, ¿qué se sigue? Porque la pregunta que uno se hace, la señora Theresa May pospuso una votación que seguramente no le hubiera sido favorable. La pospuso, pero ¿se puede posponer eso indefinidamente? ¿O qué se No, sigue? ¿Y qué se sigue? Sí, cuéntenos. la señora Theresa May está hoy, bueno, ha estado ayer en Bruselas en una reunión de todos los primeros ministros de la Unión Europea para intentar a ver si conseguía modificar el acuerdo que en su día consiguió con la Unión Europea para volver a llevarlo al Parlamento británico y ver si tiene así una mayoría suficiente para aprobarlo. La respuesta unánime de todos los primeros ministros de la Unión Europea fue muy clara y es: no vamos a modificar nada de lo que ya hemos decidido. Entonces, ahora Theresa May tiene que volver a enfrentarse a su Parlamento, a sus diputados y a los diputados de la oposición con el mismo acuerdo, pero con una diferencia muy grande, que ya sabe que tiene 117 diputados que van a votarla en contra, lo que significa que no va a poder aprobar el acuerdo con la Unión Europea, lo que significa que se va a ver en una situación en donde tiene que decidir dos caminos. El primer camino es hacer un acuerdo,
utilizar el Brexit con un no deal, es decir, automáticamente no llegar a ningún acuerdo con la Unión Europea y entrar a comerciar con la Unión Europea en los acuerdos del World Trade Organization, o, por otro lado, poder pedir la derogación del artículo 50 y suspender el Brexit. Esto es algo que hasta hace poco no se tenía en cuenta, pero hace una semana una gran mayoría de diputados en el Parlamento británico aprobaron una enmienda que le concede poderes al Parlamento británico para exigirle al gobierno británico tomar una determinada acción, lo cual puede significar que una mayoría dentro del Parlamento, un Parlamento que nunca ha estado en mayoría a favor del Brexit, puede exigirle al gobierno que tumbe el Brexit, en principio de manera temporal. Y entonces, ¿qué pasa si tumban el Brexit en la Gran Bretaña? Pero Europa dice, a nosotros ya nos comunicaron que la Gran Bretaña se retiraría de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Bueno, cuando un país solicita el artículo 50, que es el que da salida a su país de la Unión Europea, le compete a ese país de manera unilateral poder solicitar la retirada del artículo 50. Entonces, el resto de los países de la Unión Europea, el resto de los 27 países, tienen que asumir esa retirada del artículo y aceptar y decir que nada ha pasado. Entonces, esa es la gracia que vemos a día de hoy, que gracias a esta enmienda que se ha aprobado en el Parlamento y gracias a esta resolución judicial que dice que un país puede retirar de manera unilateral el artículo 50, podemos ver un escenario en donde el 29 de marzo no hay un Brexit y el Reino Unido sigue estando dentro de la Unión Europea y veremos como las élites democráticas del país le han robado a los ciudadanos que votaron por un pequeño margen, pero aún así votaron en mayoría a favor del Brexit, el no Brexit, ¿no? De todas maneras, lo que tenemos que analizar es que esto es uno de los escenarios y a día de hoy no es el escenario mayoritario, ¿no? Un escenario muy posible puede ser que el Brexit ocurra sin ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea. Bueno, de manera que esto es un galimatías. Esto es un galimatías, exacto. Y vamos a ver cómo se sale del galimatías. ¿Qué se sigue? Porque esto es un proceso y los procesos son una secuencia continua de actos, de hechos. ¿Qué se sigue? ¿Qué se está esperando ahora que ocurra? El problema es lo que va a pasar en este mes que nos sigue. Como bien has dicho antes, Theresa May ha conseguido pasar esa moción de censura interna de los propios conservadores británicos, pero ha salido muy dañada, igual que lo mismo que le pasó a Margaret Thatcher hace muchos años. Margaret Thatcher se vio obligada a dimitir como primera ministra una semana después por la incapacidad de sacar nada adelante. Entonces, otro de los escenarios posibles es que igual Theresa May se ve incapaz de sacar nada adelante en las próximas semanas y decide voluntariamente dimitir y en este caso ofrecerle también dimitir como líder del partido y ofrecer al resto de los diputados que elijan a un nuevo líder del partido. El problema a día de hoy y con todo lo que ha pasado la última semana es que no podemos hablar de lo que va a pasar a 3 meses porque no sabemos qué va a pasar dentro de 2 semanas. Pues no sabemos qué va a pasar en nada. En fin, de todas maneras lo que uno saca es que esto es la confusión y que esto es el caos. Y vamos a ver qué sucede y cómo manejan los británicos el tema y cómo lo maneja Europa con respecto a la Gran Bretaña. Europa ha dicho que no tendría inconveniente en que la Gran Bretaña regresara al seno de Europa y que revisara los pasos que ha dado para retirarse de Europa, ¿verdad? Sí, Europa ha dicho que vería con buenos ojos si el Reino Unido decide quedarse dentro de la Unión Europea. Obviamente para Europa tener un aliado como el Reino Unido no solo estratégicamente ni geopolíticamente es muy importante, sino también ten en cuenta que el Reino Unido es el segundo contribuidor neto que más dinero aporta a la Unión Europea de los 28 países, por detrás de Alemania. Perder a la persona que realmente, a una de las personas que paga la fiesta,
es muy no deja en una muy buena situación a la fiesta. Por eso para Europa sería estupendo que el Reino Unido cambiase de opinión, pero todas las encuestas a día de hoy parecen indicar que no es así, que los ciudadanos siguen creyendo, las encuestas de los ciudadanos siguen creyendo que el Brexit el Brexit ha sido una decisión acertada y que quieren que sus políticos sigan adelante con el Brexit, no en los términos que Theresa May ha llegado al acuerdo. Esa es la gran diferencia. Pero entonces, ¿qué modificaciones le proponen al acuerdo de Theresa May? ¿Cuáles son los puntos centrales de ese debate? El principal problema, y como mi jefe lo dice muchas veces, esto es como pedir una hamburguesa, tirar la hamburguesa y comerse la servilleta. El principal problema es la inhabilidad que tiene, exacto, la inhabilidad que es el peor de los acuerdos que te podrías imaginar. Además de dar el dinero que tienen que dar a la Unión Europea, son en torno a unos 30 billones de euros, además de eso, tienen que aceptar todas las regulaciones que vengan de la Unión Europea, sin tener la capacidad de voz ni de voto, tener que aceptar todos los acuerdos comerciales y poder ceder su mercado como parte de los acuerdos comerciales, sin la capacidad de poder comerciar con los nuevos acuerdos comerciales que la Unión Europea llegue o entren en vigor. Y además de todo esto, una de las cosas importantísimas es que no tiene fecha límite el acuerdo temporal. Es decir, podemos ver que este acuerdo se extiende todo el tiempo que a las dos partes le parece, y ninguna de las partes de manera unilateral puede rescindir este acuerdo. Esto es lo que, y vuelvo a lo que dice mi jefe, ¿no? Es como pedir una hamburguesa, tirar la hamburguesa y comerse la servilleta. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, si no se llega a un acuerdo de mínimos en donde las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea se pueden seguir manteniendo por beneficio de los ciudadanos, lo lógico y lo que están pidiendo muchísimos de los eurodiputados es que si no haya acuerdo, que se salga de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo y que se empiecen a hacer los preparativos a día de hoy para ese momento y que se empiece a negociar con otros países en las otras partes del mundo acuerdos de libre comercio para todos aquellos bienes que a día de hoy se reciben de la Unión Europea, bienes y servicios que se reciben de la Unión Europea, puedan recibirlos de otros países. Es una oportunidad muy buena, por ejemplo, para Colombia, ¿no? Bueno, pues magnífica noticia para Colombia entonces. Y en todo lo que no es la parte comercial, por ejemplo, en el libre tránsito de las personas, por ejemplo, en todas las transferencias de ciencia, de tecnología, en lo que no se refiere estrictamente al tema comercial, ¿eso en qué queda? En todos estos programas de educación, de cultura, en programas de intercambio de tecnología, ya forman parte muchos otros países que no están dentro de la Unión Europea. Desde Islandia hasta Israel, pasando por Turquía y pasando por Noruega, que no son parte de la Unión Europea, todos ellos forman parte de, por ejemplo, el programa de educación más conocido en el mundo, que es Erasmus. Es decir, no hace falta ser de la Unión Europea para participar en esas cosas. Sí que es verdad que hace falta contribuir económicamente para participar en esas cosas si no eres un miembro de la Unión Europea. Y de todo eso, el gobierno del Reino Unido ya ha dicho que no tiene ningún tipo de problema y le gustaría seguir participando. Una cosa importante es la libre circulación de personas, y al igual que cuando dos países que no pertenecen a una misma unión llegan a un acuerdo, las visas, y para que ir de visita sin ningún... Creo que eso es algo que se puede llegar también con los ciudadanos del Reino Unido. Hay muchísimos ciudadanos del Reino Unido viviendo en países de Europa y hay muchísimos ciudadanos europeos viviendo en Reino Unido, y no creo que ese sea un obstáculo, ¿no? En el momento que tú vas a un país y si te ofrecen un puesto de trabajo, puedes quedarte a trabajar en este país. Entonces yo creo que esa va a ser una de las líneas a actuar. De acuerdo con el Brexit. Las decisiones o legislación que sería aplicable en todos los países europeos, ¿en qué queda? Porque obviamente uno de los esfuerzos básicos que se hacen en la integración es la uniformidad, no solamente de procedimientos, sino de realidades jurídicas. Ese intento por legislaciones uniformes, ¿en qué queda? Sí, de aquí es lo interesante cuando hablamos de por qué ha llevado tanto tiempo llegar a un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. A día de hoy,
la legislación en el Reino Unido y la legislación en el resto del país de la Unión Europea es exactamente la misma. Entonces partimos de una situación completamente contraria a cuando un país como Japón y un país como Colombia quieren hacer un acuerdo de libre comercio, porque tienen leyes completamente distintas. Entonces empiezan desde un punto muy separado y tienen que ir hacia un punto de convergencia. A día de hoy es todo lo contrario en el caso del Reino Unido y la Unión Europea, porque partimos desde el punto de convergencia, partimos desde el punto de unión. Poco a poco se pueden ir separando los mercados, seguro, pero a día de hoy las regulaciones son las mismas y seguramente las regulaciones continúen siendo las mismas por bastantes años. Por lógica, porque la Unión Europea tiene unos estándares muy altos en legislativos, lo que tiene, por ejemplo, en temas de salud o en temas de alimentación, y supongo que los ciudadanos británicos van a querer seguir conservando los mismos. Entonces, en ese tipo de cosas no veo divergencia en los próximos años. Sí que veo divergencia, seguramente, en regulación fiscal. Si la Unión Europea no llega a ningún acuerdo con el Reino Unido, y el Reino Unido tiene que salir de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, vamos a ver cómo el Reino Unido seguramente aplicará unas políticas de reducción fiscal, de desregularización, que fomenten y atraigan a un montón de empresas, sobre todo del sector tecnológico, que en Europa lo tienen un poquito difícil por la gran cantidad de impuestos y de regulación. Ah, claro. Desregularizar y bajar los impuestos como medida de atraer los capitales y de atraer pues fuentes tecnológicas, ¿no? Inventos y desarrollos y eso bien pudiera ser y entonces la Gran Bretaña se podría convertir en el gran competidor de Europa con condiciones fiscales mucho más atractivas que las que pueden regir en Europa. Ese es un problema bastante serio, ¿no? Eso es un problema bastante serio para los legisladores en Europa, que han hecho convencer a los ciudadanos europeos que la burocracia y que los altos impuestos es la solución a todos sus problemas. Entonces, si los ciudadanos europeos empezamos a ver que los bajos impuestos y la desregulación y mayor libertad económica y mayor libertad de mercados hacen que todos los ciudadanos británicos sean más ricos de aquí a 20 años, pues seguramente los legisladores europeos se van a quedar sin trabajo, ¿no crees, Fernando? Se van a quedar sin trabajo, pero mientras tanto van a causar un daño muy grave. Recuerdo cuando Irlanda resolvió bajar las tarifas impositivas dramáticamente, se iba quedando con una parte muy grande de la torta de inversión extranjera, porque ese estímulo es definitivo, bajar las cargas tributarias, de manera que por ahí podría venir una oleada de competencia de la Gran Bretaña con los países europeos, decir yo tengo menos burocracia, yo tengo menos impuestos, yo tengo menos carga para ustedes, venga para acá. Bueno, Y seguramente si no hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, ese será el futuro, o ese esperemos que sea el futuro del Reino Unido. Acercarse mucho más a países como Nueva Zelanda o como Australia, que han empezado por ese camino. De todas maneras, una reflexión. Si Irlanda pudo seguir manteniendo todo el sistema sanitario, el sistema de salud y el sistema de servicios públicos después de esa gran bajada de impuestos y además incrementar la recaudación del Estado, ¿por qué no lo hacen lo mismo el resto de los países en vez de quejarse de que Irlanda baje los impuestos, ¿no? Y decir, yo creo que puede ser un llamamiento al resto de los países para decir, oye, que hay otra manera de hacer política, se puede hacer. se puede hacer, hay otra manera y otra manera que no sea sobre la base de crecer el Estado, de aumentar su burocracia, de aumentar los impuestos. Desde luego que hay otro camino. Don Víctor Santana, apasionante el momento que estamos viviendo y usted nos autorizará para que cuando se desencadenen nuevos acontecimientos dentro de esta serie interminable de cosas que van y que vienen, lo llamemos para que nos ilustre otra vez y para que nos ponga al corriente de este proceso interesantísimo de la separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Encantado de volver a hablar con vosotros cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Fernando.